Zabuza Momochi, el demonio de la niebla oculta. Este personaje fue el primer villano que aparece y acaba al instante con el ambiente que Naruto presentó en los primeros 8 episodios. Zabuza fue quien mostró que el mundo ninja es cruel y está lleno de gente siendo usada como herramienta. En este video voy a hablar del propio Zabuza y te mostraré por qué su historia es más cruda y simbólica de lo que piensas. Sé que la presentación que tiene es genial, pero hablemos un poco de lo que vino antes de él. Naruto quería una misión difícil, estuvo molestando al Hokage hasta conseguir una misión rango C, que ya es algo complicado para quien acaba de salir de la academia, pero parecía tranquilo, era solo escoltar a un anciano hasta su aldea mientras construía un puente. Parece simple, si iban a ser atacados serían como máximo bandidos, pero no fue eso lo que pasó. Quien ataca al grupo son ninjas. Kakashi los derrota sin dificultad, pero ya percibe que hay algo raro. ¿Qué tipo de constructor es atacado por ninjas en una misión de rango C? Después de presionar un poco al propio constructor, Tazuna contó que mintió sobre el nivel de la misión porque no tenían dinero para pagar por una de mayor rango. Los ninjas son soldados, entonces necesitan ser pagados para hacer las misiones, no son héroes bondadosos. Aún así, parecía que Kakashi iba a poder con todo. Pero aquí aparece Zabuza, lanzando su espadón. Si aquel ambiente ligero ya había disminuido con los hermanos demonio, ahora con su llegada la tranquilidad que quedaba dejó de existir. Todos ahí casi fueron cortados a la mitad por una espada que fue lanzada de la nada. El anime parecía seguir aquel estilo de aventura con amigos con chistes, un show normal que iba a agradar al público joven. Pero en el episodio 8 aparece Zabuza con una presentación que en pocos segundos ya nos lanza esto en la cara. Hace 10 años, un chico que aún ni siquiera se había graduado derrotó y mató a más de 100 estudiantes, siendo el último sobreviviente del examen. Con esto ya nos hace entender rápidamente que aquel mundo era mucho más sombrío de lo que se nos mostraba, y cuando descubrimos más profundamente sobre su historia, esto empeora todavía más. Zabuza nació en medio de la llamada Aldea de la Niebla, en la época en la que Kirigakure era conocida como la Niebla Sangrienta, porque los graduados de la academia solo lo hacían si conseguían sobrevivir a la lucha a muerte contra sus otros compañeros. Fue cuando Zabuza hizo el examen final que recibió su apodo, el demonio de la niebla oculta. Y es interesante saber que un año después de que Zabuza hizo el examen, las reglas cambiaron. Con el tiempo se convirtió en una especie de Ambu. Después, en uno de los 7 espadachines de la niebla. Era un ninja de élite con habilidades y una frialdad que lo volvieron conocido y temido, siendo colocado incluso como objetivo en el libro Bingo. Era cruel, arrogante y frío, pero por dentro parecía más un sobreviviente de un mundo que enseñó que los sentimientos son debilidad y que quien se apega muere. Intentó derrocar al cuarto Mizukage y falló, pero no se rindió. Uno de sus deseos era enfrentarse a los propios 5 Kages y su objetivo principal era destruir la estructura de poder de Kirigakure. Y tomó parte en eso. Esto hasta que se encuentra con Haku. Habiéndose convertido en un arma viviente, Zabuza encontró a alguien en un momento en que quizás vio algo de sí mismo en el chico. Un niño descartado por un mundo que no conseguía controlar. Aunque Zabuza aparenta ser un tipo que no se preocupa por los demás, bueno, es casi eso. Aún así, tuvo alguna emoción por haber encontrado a Haku. Lo entrenó y transformó a aquel niño en su herramienta, alguien que obedecería sus órdenes sin dudar. Zabuza creía que los lazos eran una debilidad, así que nunca demostró afecto real por Haku. Trató el afecto como utilidad, llamaba a aquello control, que por cierto es su palabra preferida, como se dice en el databook. Esto puede tener sentido con lo que hizo con Haku. A pesar de eso, no era alguien que mataba sin ningún motivo. Podemos ver eso cuando vemos a Gato apareciendo y traicionándolo al final. Y también podemos ver más cuando tenemos un flashback de Kimimaro. Y sí, esto no es canónico, pero es del poco relleno que me gusta, porque no estorba en nada y añade bastante. Zabuza y Haku se encuentran con Kimimaro cuando estaba ocurriendo el ataque del clan Kaguya contra la aldea de la niebla, que más encima ni siquiera ayudaron. Aunque el chico se puso en guardia contra ellos y parecía que iba a atacar, Zabuza solo sostiene su espada y responde a la pregunta de Kimimaro, que preguntó si eran de la aldea.
y después se separan. Haku pareció simpatizar con Kimimaro por su soledad y falta de propósito, mirando sus ojos, viendo que eran los mismos que los suyos antes de encontrar a Zabuza. Sin embargo, fue forzado a seguir moviéndose con este y dejó a Kimimaro. Aquella frase, nosotros no tenemos tiempo para soñar, dicha por Zabuza antes de irse, puede tener dos significados. Pudo haber hablado como alguien que nunca tuvo una infancia. Para ninjas como él y Haku, los sueños son como un lujo, pues al final del día son herramientas, y también pudo haber dicho eso para convencerse a sí mismo. Pero en el fondo, tal vez deseaba que Haku tuviera tiempo para soñar. A pesar de eso, nunca exactamente salvó a Haku. Por lo menos, no de la forma en que estamos acostumbrados a imaginar a un salvador. No extendió la mano por compasión, pena o cualquier cosa por el estilo, sino por necesidad. Vio a aquel chico solo con ojos sin esperanza y un Kekkei Genkai poderoso, una arma perfecta que seguiría sus órdenes. Aunque las palabras de Zabuza fueran frías para la mayoría de personas, para Haku esto fue como encontrar un objetivo después de haber renunciado a todo. Al mismo tiempo en que Haku era entrenado como una herramienta, él hacía todo por ver a Zabuza como su salvador. Sonreía porque creía que ser útil para Zabuza era su manera de existir en aquel mundo. Y pensándolo bien, esto es un poco parecido a Gaara, aunque su manera de darse por vencido fuera matar a las otras personas. El razonamiento era el mismo, solo que a la inversa. Gaara lo hacía para sí mismo y para agradar la voluntad de su madre. Haku lo hacía ofreciéndose. Por eso él llamaba a Zabuza importante. Si no hubiera percibido que aún podría ser útil para Zabuza, habría dejado que Naruto lo derrotara ahí mismo. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, se lanzó al Raikiri de Kakashi sin dudar, porque para él, morir siendo útil para Zabuza era mejor que vivir sin sentido. Zabuza decía que no sentía nada, que Haku era solo una herramienta que quedaría por ahí, pero a veces no pudo impedir ser de la forma que era. En el fondo, Zabuza necesitaba control, pero quizás él mismo ya no conseguía controlarse. Solo que, incluso en su frialdad, él eligió, entre comillas, ayudar a un niño roto y creó algo que llamaba Arma, que era su principal objetivo al tener a Haku a su lado, aunque lastimara. La existencia de Haku fue tal vez la única cosa que lo mantuvo mínimamente cerca de su lado humano. Haku murió sacrificándose y él sintió eso. Ya no podía luchar de forma equilibrada contra Kakashi. La lucha pasó de ser una donde los dos eran tan fuertes como el otro, para poco después de ver la muerte de Haku pasar a ser una lucha unilateral a favor de Kakashi. El sacrificio de Haku le mostró a Zabuza que detrás del conocido demonio de la niebla oculta había un hombre triste. El llanto contenido, el deseo final de morir al lado de Haku. Todo eso muestra que Zabuza consideraba a Haku a alguien importante, más allá de un arma. Y aquí llegamos a una comparación con Kimimaro y Orochimaru. Esta historia es parecida a la de Haku, un chico abandonado con poderes especiales que encuentra en alguien más fuerte un salvador. En el caso de Kimimaro, ese alguien fue Orochimaru, y así como Haku, este dedicó toda su vida a aquel que le dio un propósito. Pero estos dos vínculos tienen una clara diferencia. Orochimaru se deshizo de él cuando se enfermó, pero Zabuza, aunque trataba a Haku como una herramienta, nunca lo cambió por otra persona. Tal vez por falta de oportunidad o porque conoce a Naruto. Quizás, pero incluso viéndolo como arma, eligió mantener a Haku a su lado hasta el fin. Zabuza usaba a sus propios hombres como armas de la forma que él mismo hablaba y nunca fingió ser benevolente, nunca manipulaba con falsas promesas, no mentía sobre sus propósitos y eso, por más bizarro que parezca, era su forma de ser honesto. Creía en el mundo dividido entre aquellos que usan y aquellos que son usados, donde los ninjas son tan solo herramientas sin emoción, pero en el final Zabuza sí tenía emociones, solo que no quería aceptarlas. Y fue Naruto quien lo hizo enfrentarlas. Aunque sea un ninja, sigue siendo humano. Al final de su vida, al acabar con la vida de Gato, su único pedido fue quedar al lado de Haku en su muerte. Zabuza no fue solo el primer gran antagonista de Naruto, fue el primero en mostrar que en aquel mundo hasta los villanos son humanos. El enfrentamiento entre él y Kakashi en el puente se vio a un lado de Kakashi, que ve los lazos como fuerza, y del otro a Zabuza, que cree que los sentimientos son debilidad. Y en medio de los dos,
Haku. Para Kakashi, y creo que la mayoría, Haku era una víctima, un niño que fue usado. Y para Zabuza, el anime lo dejó muy claro. Era el resultado de un sistema que creaba asesinos. Nació de una aldea que transformaba niños en máquinas de matar y que al final de su vida no pidió perdón, solo cayó como vivió, peleando. Y la crítica detrás de esto es que Zabuza era el síntoma y la enfermedad verdadera fue el sistema ninja. La aldea de la niebla creó monstruos, pero con honra también. Están personajes como Orochimaru, Danzo y organizaciones como Anbu y La Raíz. Aunque algunos de ellos no lo sean directamente, aún fue por causa de este sistema. Y La Raíz, creada por Danzo, fue la más afectada por este sistema en Konoha, otro lugar donde los niños aprendían a matar. Y ese problema de instrumentalización humana fue más intensificado cuando Zabuza y Haku fueron revividos por Kabuto en la Cuarta Guerra. La ironía es que Zabuza pasó toda su vida intentando convertirse en alguien sin sentimientos y solo cuando encontró un poco de su humanidad, murió. Pero Kabuto vivió justamente como aquello que él despreciaba, una herramienta sin voluntad propia. Zabuza quería acabar con la instrumentalización humana y de la única forma en la que podía hacer esto era haciendo lo mismo, instrumentalizando a otras personas. Volvió al campo de batalla al lado de Haku y otros cuerpos con el Edo Tensei, y antes incluso de perder totalmente la conciencia porque Kabuto tenía el control total, ya demostraba rabia de aquella situación. Obedecer a alguien que se rebaja al punto de usar a los muertos era repugnante para él. Cuando su conciencia comienza a apagarse, Zabuza le pide a Kakashi que lo detenga. Había entendido que aquello ya no era él. Después de ser controlado totalmente, parecía haber vuelto a aquella imagen de demonio que nos fue presentada cuando apareció, solo que sin aquella rabia. Como estaba siendo controlado, ya no tenía más emociones en ese momento. Aunque hubiera entrado, digamos, en aquel estado donde decía que un ninja no necesitaba emociones, no parecía gustarle nada de esto. Haku estaba en una situación parecida. Él era la herramienta de Zabuza, pero acabó siendo controlado por otro y no podía seguir las mismas voluntades de cuando estaba vivo para proteger a su salvador. Cuando descubre que Zabuza no lo veía apenas como herramienta y que a este sí le importaba, a través de Kakashi lloró y le agradeció a Zabuza. Y en medio de esta guerra, los dos fueron sellados. La mayor tragedia de Zabuza ni siquiera había sido morir, sino ser revivido como un arma cuando quería descansar y había aceptado haber muerto como un humano. Y en ese momento entra algo que divide opiniones entre la comunidad. Mucha gente pensó que el arco de Zabuza y Haku ya había sido perfectamente cerrado y que traerlos de vuelta quitaba impacto a la despedida. Pero en mi opinión fue un retorno bastante válido. Primero, porque bueno, es Zabuza, eso por sí solo ya es bastante genial. Segundo, porque usaron este retorno para retomar uno de los temas de la obra, la idea de que los ninjas son tratados como herramientas, y por fin sirvió para mostrar a Zabuza como líder de los 7 espadachines de la niebla, dándoles un breve destaque que antes no tenían. Algo curioso es que al final de la lucha contra Kakashi, cuando Gato apareció con sus secuaces y mercenarios y Zabuza fue contra ellos, podemos ver una silueta de un demonio o de un aura alrededor de Zabuza. Gato y sus secuaces vieron esto. Entonces, por lo menos no era algo creado para la audiencia. Por cierto, el Oni, como ya debes de saber, es una figura folclórica de Japón que puede asociarse a la furia, dolor, otros sentimientos negativos y hasta debilidades como el orgullo. Pero se podía ver que aquello que vimos de Zabuza no era una transformación física, era otra cosa. Parecía más un reflejo de la intención de matar del espadachín. Puede haber sido el miedo que sintieron de él también. Y tendría sentido, ya que este tipo de sensación aparece otras veces en esta serie, cuando Orochimaru encara a Sasuke y Sakura en el bosque de la muerte. Su intención de matar fue tan intensa para ellos que provocó alucinaciones que no eran jutsu. Lo que torna este momento tan poderoso es que no es solo estilo, tampoco es por ser un jutsu, es un clímax para la escena, es la intención del personaje volviéndose visible de alguna forma. Este mismo efecto vuelve a pasar cuando Zabuza es revivido con el Edo Tensei, pero esta vez su aura quedó más morada en vez de roja oscura, donde el rojo puede ser una representación de su rabia en aquel momento. Parece que en ese estado lo deja resistente al dolor o algo parecido, porque incluso cuando tenía varias espadas clavadas, seguía yendo en dirección a su objetivo. Pero ahí mostró el momento más humano de Zabuza. El instante en que parece más demonio es justamente cuando actúa con más compasión. En última instancia, este monstruo fue construido por una vida entera negando emociones.
Pero Naruto destruyó eso confrontándolo con su propia hipocresía. Al decir que Haku murió feliz mientras él en sus adentros fingía no importarle, fue en ese momento que la filosofía de Naruto, de que los ninjas son personas con sueños y sentimientos, venció la de Zabuza. Un villano que inicialmente parecía más un villano malo por ser malo, pero que después percibimos que en realidad es un tipo complejo y roto, lo que hace que pienses que él no es solo eso y que no sea alguien sin motivos, motivaciones y objetivos. Zabuza está como un antihéroe, ya que tiene sus actos buenos, pero claramente no es una buena persona. Aunque sus actos de querer parar al sanguinario Mizukage de la época sea algo heroico, porque de esta manera ayudaba a la aldea, quería crear una revolución en esta aldea, pero falló y después, con el fin de conseguir fondos para un segundo golpe, Zabuza se volvió un asesino mercenario en alquiler. Era el producto final de un mundo donde las personas eran moldeadas como armas, pero aún así encontró algo, o mejor, a alguien, a Haku. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar qué te pareció. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta la próxima.